Aquí el título es Mentalidad desértica. Lo que pensamos nos define. Así que voltea al que está a tu lado y lo que piensas, eso te define. Y dice lo siguiente, Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? Ok, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Al entender que la mente es algo tan importante y tan poderoso, debemos saber que ese instrumento que Dios va a llenar para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros, una voluntad que es buena, perfecta y agradable. Y esa voluntad no tiene que ver con ideales y pensamientos alrededor nuestro, filosofías, porque hay una sola verdad y es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, mujer y hombre, sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Entonces es relevante e importante para Dios la mente. Estamos rodeados de diferentes formas de pensar. Inclusive la diversidad cultural en cada familia hace que los pensamientos sean tan diversos, llevándolos al punto de creer que esa manera de pensar es la única y verdadera. Situaciones así nos lleva a diferir unos de otros. ¿Han oído el dicho de cada mente un mundo? Pero hay algo que Dios nos ha instado y dice, ¿podrán estar dos juntos y estarán de acuerdo? Es importante saber que para estar unidos tenemos que llevar una sola verdad y un solo estandarte, que es la palabra de Dios, la verdad absoluta que hay en Él. No es toda la ideología o pensamientos que has adquirido o han sido transferidos por tus padres, creyendo que esa es una verdad absoluta, cuando son conductas que realmente nos llevan a cometer patrones equivocados. Dios quiere que nos llenemos la mente de Él y no de una cultura equivocada, sino de la cultura del reino. Diga conmigo, cultura del reino. La siguiente, si me puedes apoyar. Hay una frase importante que quiero compartirte con respecto a esto, y la frase es la siguiente: todo cuanto piensas, eres. Y lo que eres se define en tus acciones y con ello las consecuencias positivas o negativas de tus actos. Proverbios capítulo 23, versículo 7, inciso A, habla porque ¿cuál es su pensamiento? En su alma. Muchos habíamos escuchado la parte en su corazón. Pero hay que ver algo relevante en el original. En su alma, tal es el hombre, en su pensamiento de su alma, tal es él. A veces no necesitamos un discernimiento tan profundo ni espiritualoide para decir, yo discierno que esta persona tiene esto o aquello. No, con su forma de actuar, puedes observar cómo piensa, cómo es su alma, hacia qué dirección pretende ir, cuál es su motivación, cuáles son sus intenciones. Por supuesto, creo en los dones del Espíritu, pero Dios nos ha dado la capacidad de entenderlo también a través de esto. ¿Vamos bien hasta aquí? Quiero hacerte una pregunta. ¿Todo lo que piensas es correcto? ¿Es verdadero? ¿Es lo único? Se ha hecho tan común para las personas llevar esa mentalidad día a día como algo normal de la vida, sin darse cuenta que detrás de los pensamientos que se introducen en la mente hay una fuerza negativa, diga negativa o positiva, una fuerza espiritual que porque no la vemos a veces no le damos importancia, que porque no la tocamos o la palpamos o la experimentamos visiblemente creemos que no existe incluso, pero es muy real. Estos pensamientos se convierten en enemigos o amigos inseparables de la persona. Y es que hay un ambiente espiritual que nos rodea, que influye y que controla a las personas. Hay una lucha en la mente las 24 horas y los 365 años, los 365 días del año, donde se define quién ganará terreno, si los pensamientos de Dios o los pensamientos del diablo. Se ha dicho que el campo de mente, se ha escrito libros acerca de la mente. Y no por algo Dios ha instado a hombres a comprender y entender la importancia de la mente. Para esto quiero definirte qué es la mentalidad y por qué lo he titulado como mentalidad desértica, y donde vamos a observar también
¿Qué significa desierto? ¿Vamos bien hasta aquí? Dile a la persona que está a tu lado, ¿estás poniendo atención? ¿Estás trucha o no? Bueno, vamos a ver qué es mentalidad. Es el medio intangible, diga conmigo intangible, no se toca, no se ve, del cual se desprenden las creencias y costumbres, las cuales se definen como pensamientos. Estos pensamientos intangibles se trasladan al actuar de una persona, quien generará un juicio de la realidad en la que vive. Ese juicio puede ser distorsionado. Y yo lo he dicho, hay personas que están en Dios, pero pueden tener una relación con Dios enfermiza. Y pueden declarar y hablar y decir, y los oyes tan convincentes, pero su vida es muy enfermiza. Y lo que hablan realmente es enfermizo. Porque a veces, la verdad, el diablo busca distorsionarla. Diga conmigo, distorsionarla. Y la religiosidad causa eso. Entonces, es un medio tangible. Desierto, ¿qué es desierto? Lugar o terreno que está despoblado o desocupado. Vamos bien, mentalidad desértica. Hay un terreno ahí que está buscándose ser llenado, ser poblado. Y van a haber dos alternativas. O es llenado por Dios o es llenado por el diablo. Es importante, imperativo saber que existe una fuerza negativa. Si nosotros negamos la existencia del diablo, entonces ten por seguro que estás engañado. Y que la vida que llevas realmente, podríamos decir, no es en su totalidad la correcta, porque está distorsionado tu pensamiento. Cuando comprendemos que hay una fuerza negativa, entonces sabremos pelear inteligentemente. Diga conmigo, inteligentemente. Ahora, es importante hablarte lo siguiente: la mente no es el cerebro. Muchas ocasiones hemos creído que la mente se encuentra aquí en el cerebro, pero no es así. Y aquí vamos a romper muchas cosas que hemos creído y vamos a entender cómo pelear las batallas inteligentemente. Yo le pregunto, ¿quién no lucha con pensamientos? No va a ver aquí con una aureola, ¿cómo le dicen? ¿No? Y camina y dice, no, yo todo santo, ¿no? No, la realidad es que no. Todos batallamos con pensamientos. Martín Lutero decía, no podemos evitar que las aves vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí que evitar que hagan nido. Yo le aseguro que en este momento muchos están escuchando y decir, ay, qué flojera, ¿no? Y muchos pensamientos están viniendo a la mente. Y vamos a ir como el queso Oaxaca, ¿no? Desmenuzando todo, ¿no? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto cómo Dubái se levantó cuando era desértico totalmente? En pocos años se levantó como un lugar espectacular, edificios espectaculares, y era totalmente desértico. ¿De qué llenaremos nuestra mente? ¿De las cosas de Dios o de las cosas del diablo? Y a veces creemos que las cosas que ha puesto el diablo son las correctas y no nos damos cuenta que han sido sembradas por él. Hay dos tipos de semillas. La mente es el campo de batalla donde dos semillas buscarán sembrarse y poblar. Quiero que vayan a observar esto, que es interesante. Este terreno, así como lo fue esa zona de Dubái, así estaba. Y vieron una oportunidad grandiosa donde parecía que no podía ser fértil, hacer algo fértil. La mente pareciera no ser fértil, porque dirá, ay, es humano, pero sabe que puede generar algo fértil. Y Dios desea llegar a la mente para poder producir vida en sus pensamientos. ¿Cuántas luchas no hay en su mente acerca de ansiedad, de miedos, de temor, de incertidumbre, de peleas, de discusiones, de depresión, pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, pensamientos de divorcio, pensamientos de rupturas familiares, pensamientos de matar, pensamientos de muchos índoles? Y hay dos tipos de semillas.
La siguiente, por favor, la semilla positiva, que es la semilla que va a producir vida, y la semilla negativa que va a producir muerte. ¿Sabe? La palabra semilla viene del original hebreo que significa cera, con Z, cera. Fíjese lo que nos quiere decir esto. Esto significa que es semen, esperma o pensamiento. La semilla, por eso, la Biblia es tan clara de sembrar semilla, el que siembra cosecha, la semilla, ¿no? Jesús hablaba sobre la semilla, en el Antiguo Testamento podemos ver sobre la siembra, Génesis sobre la semilla que da fruto. Vemos tan relevante la palabra semilla que viene del original que significa semen o esperma, o sea, produce algo. Pero también hay algo interesante, que esta palabra cera significa pensamiento. Diga conmigo, pensamiento. Esta semilla o este pensamiento va a querer llegar a la mente y empezar a poblar algo de vida, o esta semilla negativa va a llegar a la mente y a querer producir cosas negativas que son muerte. Wow, qué interesante poder ir desglosando lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Amén. Siguiente, por favor. Esta batalla se gana eficazmente no solo cuando conoces al oponente, porque a veces nosotros generamos guerras contra el enemigo y hacemos guerras espirituales, nos vamos a un cuarto y hacemos guerra y oración y no digo que esté mal, pero la guerra espiritual la tenemos no solo en el cuarto cuando guerreamos los 365 días del año, las 24 horas en nuestros pensamientos hay una guerra. Y a veces nosotros queremos pelear contra el enemigo, pero investigamos tanto de él. Incluso ponemos tanto en dicho el versículo que dice, no ignoréis las artimañas del diablo. Pero ¿cuántas veces nos hemos dado a la tarea de conocernos a nosotros mismos? Y es por eso que he puesto aquí que esta batalla se gana eficazmente cuando no solo conoces al oponente, sino más cuando uno se conoce a sí mismo. En la estrategia tú tienes que saber quién eres. Y cuando te conoces a ti mismo, tienes que saber cuál es tu identidad. Di conmigo, identidad. Si hay oportunidad y el tiempo nos lo da, le platicaré el testimonio que yo pasé en la mente, donde me tuvieron que llevar al psiquiatra, empastillarme, drogarme, porque yo estaba pasando problemas muy severos. Pero sabe, a mí me decían, reprende al diablo. Pues lo reprendí y me iba peor. ¿Qué? Entonces no eres hijo. No, eres hijo, pero hay una diferencia entre saber que soy hijo, creer que soy hijo, al oír que yo soy hijo. Y cuando quería luchar me iba peor, no salía con 5 cosas. ¿Sabe? Necesitamos conocernos. La primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla de qué estamos compuestos. Pregúntale a la persona de tu lado, ¿de qué estás compuesto? Algunos van a decir de belleza, ¿no? Mi esposa, que es argentina, yo de belleza. Y sí. Y mismo Pablo nos habla de que estamos compuestos. Y dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completos, punto y coma. ¿Qué? Y todo su ser, espíritu, diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es tan relevante entender de cómo está compuesto el hombre para poder vencer las batallas. Amén. Hágase este cuestionamiento a sí mismo, ¿realmente me conozco? Porque a veces soy tan emocional y de repente ando bien, ando mal, y trato de enfrentar algo y soy inconstante en las cosas. ¿Realmente estoy enfrentándolas inteligentemente? La oración es poderosa. La oración sin duda es muy poderosa, pero necesitamos conocernos para saber cómo orar, cómo vencer, y también en la manera de la práctica. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva.
Y vamos a entender cosas interesantes que en lo particular me apasionan mucho. ¿Qué hay en el espíritu humano? Recuerde que el espíritu humano no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Hay que diferenciar. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, mucho se dice que es en el corazón, pero esencialmente la Biblia habla de que entra a nuestro espíritu. Por eso la palabra habla que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuche esto, es muy importante y muy relevante. Cuando el Espíritu Santo entra a ti, entra a tu espíritu, un espíritu que antes de conocerle estaba dormido. Por eso las cosas espirituales no las podías discernir, porque la misma Biblia habla que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y por eso había cosas que no entendías, o cuando un cristiano te hablaba algo le decías, está loco, esas cosas que. Pero cuando llega Dios a tu vida y el Espíritu Santo entra a tu espíritu, lo vivifica y te da la realidad de las cosas, dices, ay, nanita, esto es de verdad. Esto no es mentira. Entonces, el espíritu humano va a ser como el lugar donde habita el Espíritu Santo. En esta parte hay que comprender algo interesante. Se encuentran tres características: la intuición, la conciencia y la comunión con Dios. La intuición tiene que ver con ser intuitivos, con cosas que están pasando. Muchos dicen que la mujer es muy intuitiva, pero eso es algo nato, natural. No quiere decir que sea espiritual. Hay una intuición espiritual que es dotada a todos los que son hijos de Dios, donde uno dice, estas cosas no me están cuadrando, algo está pasando. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? Como que mi marido no ha venido, ¿por qué será? Es una alerta. La conciencia tiene que ver con una conciencia espiritual. No la conciencia moral que tendemos a usar el hombre, donde, engañé a mi esposo, entonces voy a ocultarlo porque moralmente ante la sociedad está mal. Esa es meramente algo moral. Pero yo estoy hablando de la conciencia espiritual, que cuando hay algo malo en ti dices, he pecado contra Dios y contra la persona. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Escuche esto, y es una conciencia que se desprende realmente espiritual de fallar a Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, y la tercera es la comunión con Dios, porque cuando el Espíritu Santo entra a nuestro espíritu, nos da la oportunidad de tener una relación con Dios. Porque si no han nacido de nuevo es imposible. Por eso, Juan capítulo 4, 23, que los adoradores deben adorar en espíritu. Porque si eres una persona que viene aquí pero no le ha entregado realmente tu vida, por más que quieras adorar, por más que quieras no puedes. Necesita el Espíritu Santo entrar en ti y decirle, Espíritu Santo, quiero, anhelo conocer a Dios. Y el Espíritu Santo despierta tu espíritu y después te dices, wow, puedo comunicarme, puedo tener una relación. Ahora entiendo las cosas que no entendía. Amén. Siguiente, ¿qué hay en el alma? El alma es el yo. El alma es Juanito, es Pedro, es Simposio, es el nombre que tú tienes. Haz de cuenta, es lo que distingue una persona de otro. Por ejemplo, ahorita yo puedo estarle hablando a Lupe. Hola Lupe, ¿cómo estás? ¿Quién le está hablando? El yo. ¿Sí? Quique. Yo. Es el yo. El que peca no ha sido esta carne, ¿no? Porque a veces nos equivocamos. No, eso es el alma, es la que decide, la que es la voluntad, la que hace las cosas. ¿Vamos entendiendo bien esto? Dile a la persona que está a tu lado, ¿lo estás comprendiendo? ¿O tienes cara de what? Por eso Ezequiel 28, versículo 18 al 20 dice, el alma que pecare esa morirá, porque es el alma la que peca. No es el espíritu, no es el alma. ¿Vamos bien? Entonces, es lo que distingue a una persona de otra. Y aquí vamos a ver algo espectacular, porque en el alma se encuentra la mente. El alma está compuesta de mente, emociones y voluntad. Diga conmigo, mente, emociones y voluntad. ¿Por qué cree que el diablo va en contra de usted? Porque lo que quiere destruir es su alma para que no conozca de Dios.
¿Por qué cree que hay bombardeo diario de pensamientos que les vienen y usted dice, híjole, este pensamiento, lo otro, y de repente hay una lucha constante ahí en la mente, que la mente no tiene que ver con el cerebro esencialmente, porque es el alma es todo lo que ocupa todo mi cuerpo, es todo esto. Si se da cuenta, en el alma se encuentran ¿qué? Las emociones, diga conmigo. Porque si yo en este momento me pellizco aquí, voy a sentir dolor acá. Entonces el alma está en todo. Por eso una persona muerta tú lo picas, no siente nada, porque el alma ya no está ahí. Vamos entendiendo todo bien esto, qué interesante. Vamos a ir conociéndonos a nosotros mismos para poder enfrentar lo que está pasando aquí en la mente. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, amén. ¿Estás de acuerdo? Amén significa, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ok, entonces se encuentran las emociones, pero también se encuentra la voluntad, porque soy yo, ahorita mi alma, soy yo el que estoy voluntariamente levantando esto. Soy yo voluntariamente que está agarrando el micrófono, yo estoy hablando, el alma está hablando, yo. Wow, qué hermoso está esto. Y tercer parte, el cuerpo, diga conmigo el cuerpo. ¿No? No el puerco, el cuerpo. El cuerpo se encuentra los 5 sentidos. Hemos oído el tacto, el gusto, el oído, la vista, el olfato. Incluso se dice que hay más sentidos. En el cuerpo encontramos huesos, tendones, músculos, sangre y la anatomía del cuerpo en su totalidad humana, de lo que estamos hechos. El cuerpo, esto no tiene que ver con el sinónimo con la palabra que se dice de carne, porque la carne es la que peca. No se habla específicamente de esta carne. Escuche esto, porque la que peca es el alma. Esto es cuerpo únicamente. La influencia es la carnalidad que puede llegar a través de pensamientos en tu mente. ¿Entendemos bien esto? Porque a veces caemos en la tendencia de la iglesia tradicional, no diré nombre, que se flagelan la carne, el cuerpo, para sujetarlo. Incluso muchos llegaban hasta ponerse en el pie algo que le oprimía y entretenían un pensamiento negativo y se lastimaban el pie. Una como prensa. Y dices, espérame, no es flagelar el cuerpo, porque el cuerpo es algo que Dios te dio. Es el pensamiento carnal de pensamientos del diablo que está poniendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, entonces, dentro de esta parte hay algo hincapié que quiero comentarle. Y es que dentro del cuerpo existe algo diga conmigo, muy importante. Siguiente diapositiva, Karen, please. Y es el cerebro. Aquí va a venir algo interesante. Fíjese por qué mismo David decía, es que somos una obra extraordinaria. Porque Dios no te hizo fácil, Dios no te hizo así, Dios te hizo extraordinariamente, como se lo he dicho a los jóvenes, Dios no te hizo en serie, Dios te hizo en serio, Dios te hizo con algo particular. Escuche esto. Pero hay algo muy característico y relevante en el cuerpo y esto es el cerebro. Recordemos que la mente no es en esencia el cerebro, no es cuerpo la mente. En la mente se encuentran, dentro de todas las características, hay 3 principales y es el consciente, el subconsciente y el inconsciente. ¿Sí? El consciente es el conocimiento de lo que se hace en el momento. Ahorita usted me está viendo y el consciente está ahí. Es Enrique, es él el que está hablando, ya tengo sueño, muchas cosas, el consciente. El subconsciente es el almacenamiento de toda la información resguardada en un banco de información de días anteriores. ¿Vamos bien? Y el inconsciente es la capacidad innata, por ejemplo, de respirar, de parpadear. Es algo que ya tu cuerpo por naturaleza hace, que cuando te van a aventar una pelota ya reaccionas así. Es algo innato. ¿Vamos bien? Entonces, en el cerebro se encuentran estas 3 características importantes. Ahora, hay dos partes en el cerebro humano, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Vamos bien? Dice, no está hablando de pura anatomía. ¿Cómo está esto, Enrique? Si estás en la iglesia, pues esto es parte de Dios creó al hombre. Siguiente, Karen, please. Escuche,
El hemisferio izquierdo es más dado a utilizarse por el hombre, mientras que el hemisferio derecho es más dado a utilizarse por la mujer. El hemisferio izquierdo es la parte lógica y racional. El hemisferio derecho, es que lo están viendo, sí, ¿no? Es acá, yo lo estoy viendo al revés. Derecho son emociones, creatividad y fantasías. ¿Vamos bien? Por ejemplo, el hombre es más racional y más dado a utilizar más un hemisferio a la vez, ¿no? Se ríen las mujeres, ¿cómo son? Qué mala onda. Por lo cual tiende a no mezclar la razón con las emociones, ¿no? Negro, negro. Rojo. Siéntense, me siento, ¿no? Ríanse. Y se rieron, ¿ya ven? Entonces pasa. Los hombres hacen una cosa a la vez y se concentran solo en ello. La mujer son más emocionales. Los pensamientos trabajan de manera simultánea en los dos hemisferios, de tal manera que nunca independizan los procesos racionales de los emocionales. Por eso pasa algo y de repente le meten mucha emoción a eso y también lo razonan, y por eso es una dinámica en la mente brutal. Ya se están conociendo, ahora sí los hombres, ¡amén! Y sí. No, es que es real. ¿Por qué cree que las mujeres sufren más acá? Son más atacadas. ¿Vamos bien? Entonces, vamos al siguiente. Fíjese qué interesante. Los hombres tienen 70,000 palabras por día. 7,000, perdón. Bueno, fuera, ¿no? Pero no. 7,000. Las mujeres 20,000 palabras. O sea, de diferencia son 13,000 palabras, ¿no? Amén. Amén, aleluya. ¿Sí? Y yo creo que los predicadores ni se digan, ¿no? Porque no dejan el micrófono. Espero terminar a tiempo. 70,000 pensamientos por día hombre y mujer tienen. Y de esos 70,000 la mujer descarga 20,000 palabras al día, mientras que el hombre solo 7,000. Escuchen. A la hora son 2,916. En este momento está teniendo un bombardeo de pensamientos. Ahorita se lo digo, un bombardeo. Ay, la hermanita de al lado no se bañó, el de acá pasa. Ay, híjole, es que como grita, ¿no? Muchos de diferentes. ¿Sí? Entonces, se dice que en toda la vida del ser humano tienen el 10 elevado a la potencia de 80 y tantos mil, que son trillonésimas en toda su vida. Esto es una cifra que supera el número de átomos que hay en el universo. Entonces, imagínense la capacidad de la mente, los pensamientos que hay. Imagínense que ahorita yo le proyectara una película de su mente. Ahorita, mientras estoy hablando, no, hombre, qué cosas pasarían, ¿no? Y más del 90% de esos pensamientos son negativos. Ahora, volvamos a la parte de la diapositiva donde está el cerebro. Fíjese qué interesante está esto. ¡Wow! Entonces, si ahorita yo estoy viviendo algo, estoy tal vez pensando tan negativamente de muchas cosas y no nos damos cuenta la anterior. No nos estamos dando cuenta que hay algo interesante, que cuando llegan los pensamientos, ahorita le voy a decir la forma sistemática de cómo llega la semilla, ¿ok? Pero cuando llega el pensamiento, lo voy a hablar de forma generalizada en este momento, le llega en este momento al consciente y está en este momento con sus pensamientos, maquinando positivo o negativo, qué sé yo, ¿no? Algunos soñando proféticamente, qué sé yo, ¿no? Ahorita otros poniendo atención, ¿no? Y está la otra parte, diga conmigo, subconsciente. Y en el subconsciente está almacenado todos los pensamientos que tuvo de días anteriores, desde su niñez hasta ahorita, hasta este momento. Y si el 90% de sus pensamientos en el día son negativos, imagínese todo el arrastre de almacenamiento en ese banco de información que tiene, que está arrastrando hasta este día de hoy. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué información desde tu niñez estás
cargando hasta ahorita que no has podido sanar por un pensamiento que te vino? Que lo hiciste tan real, te convenciste de esa cultura dentro del hogar que pensaste que era lo correcto, que hasta ahorita te ha acabado con la vida. Porque hay un banco de información donde se resguarda todo. Diga conmigo, todo. Y ese 90% es negativo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Dice Efesios 6:12, si me apoyan con esa diapositiva, dice Efesios 6:12, dice algo interesante. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Sino con principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuche esto que le estoy diciendo. Tu lucha no es contra la persona, tu lucha es contra el enemigo. Por eso Pedro de repente le dice a Jesús, Jesús, no vayas allá, cuando Jesús tenía que ir a ser crucificado. Y de repente Jesús voltea y lo ve y le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Le habrá dicho Satanás a Pedro? No, la influencia que estaba llevando a Pedro a decirle a Jesús que no cumpliera el propósito de ir a la cruz. Hay influencias atrás de nosotros y debemos saber y pelear las batallas correctamente y no pelear con nuestro familiar, no pelear con nuestros hijos, saber que hay algo más de fondo con lo cual debemos de luchar. Dice conmigo, ¿estoy entendiéndolo? Efesios 6:17, por eso dice la Biblia, tomad también el yelmo de la salvación. El yelmo es algo que se ponían aquí los romanos y Pablo lo ejemplifica por esos tiempos y siendo esa temporada de influencia de romanos, pues lo tipifica como un yelmo en la cabeza. ¿Por qué? Porque el enemigo constantemente está mandando pensamientos. Incluso yo te voy a decir, y así lo voy a hablar, en este momento mientras estás sentado hay una influencia de espíritus que te están bombardeando de pensamientos. No quiere decir que estén dentro tuyo, está diciendo que es opresivo. Hay algo que te está bombardeando en tu mente ahorita en este momento. Crítica, enojo, burla, resentimiento, impaciencia, intolerancia, temor, miedo, angustia, soledad, depresión. Y está viniendo todo eso en este preciso momento. ¿Contra qué estamos peleando? Decía una mujer, debemos pensar en lo que pensamos. Analizar qué está pasando aquí. Porque entonces vamos a ser conscientes contra qué vamos a luchar, con qué pensamientos vamos a pelear. ¿Vamos bien? Siguiente diapositiva es, ándale esta. Escuche esto, Satanás habla en primera persona. Quiero que pase aquí dos personas. Vamos a poner a dos personas. Ven, Chuchi. Ven, Rodolfo. ¿Ok? Vamos a imaginarnos una escena de vida. Aquí sí que quieren ponerse, ¿no? Yo voy a hacer el ejemplo de que yo soy, no lo soy, ¿no? Dios me guarde. Quiero poner a otro. ¿Quién se anima? Venga, hermanito, es broma. Es ejemplo, ¿no? Pero es la influencia espiritual, ¿ok? Pero véanse como si estuvieran. La verdad de las cosas como las hiciste no están correctas. Oye, pero yo lo hice porque busqué mi bien, no el tuyo. Ah, sí, pues ahorita nos la arreglamos a golpes. Ni me duras. Ni me duras. Vayan, escuchen. Fíjense. Es bien honesto. Eso no está correcto. Eso no está correcto. Ni me duras, dice como que. Bueno, quiero que entiendan esto. El diablo habla en primera persona.
No te va a hablar y te va a decir, yo el diablo te estoy aconsejando esto. El diablo es astuto y cuando habla te susurra. Y como tú no lo ves, ese susurro llega a tu mente por medio de pensamientos. Y empieza a generar ideas como si tú mismo los pensaras. Y cuando tú los piensas, es tan fácil creerlos porque crees que son tuyos. Y por eso te es fácil hablarlos, vivirlos. Incluso cuando tienes un pensamiento, depresión, vives en depresión porque no conoces el ambiente espiritual y piensas que es tuyo. Y fácilmente lo crees y dices, sí, me siento mal. El diablo habla en primera persona. Pase. Por eso 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento, diga conmigo, pensamiento, en cautiverio, diga conmigo, en cautiverio, a la obediencia de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es el maná enviado del cielo, es el verbo de Dios. Jesús es la palabra escrita. También la podemos ver porque dice la palabra que debemos tener su mente. Jesús es la escritura. Él mismo dijo que Él es el maná enviado del cielo. El pan, la palabra, el verbo de Dios. Entonces tenemos que llevarlo en obediencia a lo que la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios dice. Por eso en la última diapositiva dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de ser admirado. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Dice, en eso piensen. ¿Qué estás llenando tu mente? ¿Estás generando archivos en el banco de tu cerebro que están distorsionando tu realidad en el presente? ¿O estás peleando las batallas para poder derribar todo argumento que te viene ahí y filtrarlo a través de lo que Dios dice en su palabra? Pero ¿qué pasa si no vamos a la Biblia? Ahí está el detalle, decía Cantinflas. Dile al que está a tu lado, ahí está el detalle, chata, o si es chato, ¿no? ¿Sabe? Porque Jeremías capítulo 29, 11 dice, porque yo sé bien los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Y cuando dice planes, quiere decir pensamientos. Pensamientos de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero parece que el diablo te está llevando a la esperanza que él quiere y al futuro que él quiere, que es incorrecto. Hay un ambiente espiritual donde se está batallando. Escucha ahora la dinámica. Voy a pedir a otra persona que venga aquí. Ya están. Love, ven. Es Lobsa, no van a empezar a decir amor, va a decir qué onda con el pastor que le está diciendo amor. Es un amigo que de verdad estoy feliz de que esté aquí. ¿Por qué no dan un fuerte aplauso por su vida? Bueno, quiero ejemplificarle. Entonces hay dos tipos de semilla, ¿estamos de acuerdo? La semilla va a llegar con el diablo y la va a querer poner en su alma para que el alma peque. Ya vamos entendiendo todo ahora. Cuando llega al alma, el lugar principal donde llega no es a las emociones y no es a la voluntad. Llega a la mente. ¿Vamos bien? Apóyame con la diapositiva del alma, porfa. Entonces, el dardo llega para afectar su mente. Una vez afectada su mente, va a generar recuerdos en el cerebro humano. Por ejemplo, yo ahorita le puedo decir perro, escuche lo que le voy a decir, le puedo decir perro y en este momento le va a venir a la imagen el perro de su casa. Ponga mucha atención. En este momento le puedo decir desastre y en este momento le puede venir a una imagen en el cerebro sobre algún desastre que hubo. O les puedo decir color favorito y en este momento a su mente les va a venir la imagen del color favorito que a ustedes les gusta. Escuchen esto.
Ustedes no ven al diablo y cuando de repente les está diciendo algo, empieza a generar en su mente imágenes. Les susurra. ¡Fum! Por ejemplo, ahorita yo les puedo hablar y les puedo decir violación. Y en este momento les puede a algunas personas que sufrieron eso traer el recuerdo de lo que vivieron. Y el diablo viene y sin ningún problema por lo que te hicieron de pequeño, viene en tu presente ahora y te dice violación. Y la imagen viene a la mente y el recuerdo de lo que te hicieron. Y ya que llega a la mente empieza a tergiversar tus emociones, el resentimiento, el enojo, el recordar y decir, hijo, ¿por qué me hicieron esto? Y de repente de las emociones en el alma empieza a afectar la voluntad del alma y de repente vas con la persona que te hizo eso de pequeño y le empiezas a buscar la forma para hacer algo en contra de su propia vida. Por una semilla. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo bien? Todo por una semilla que se le fue dada a esa persona. Esta persona tal vez en su vida vivió experiencias muy fuertes que fueron almacenadas en su subconsciente, donde hay un banco de información de experiencias, digamos en este momento, negativas, dolorosas. Incluso él recuerda la imagen donde tal vez su papá lo iba a golpear. Tiene esa imagen en su cerebro guardado, en el banco del cerebro, en el subconsciente. Y al diablo se le hace fácil venir y decirle a él de ladito y decirle, tu padre te golpeaba. Pero él habla en primera persona, entonces lo va a hacer así. Mi padre me golpeaba. Y en ese momento la imagen del recuerdo de cuando su papá estaba así. Y en la mente empieza a afectar las emociones. Y el recuerdo del dolor, el miedo de lo que su padre hacía, el resentimiento. Y dice, yo voy a hacerle algo por lo que él me hizo. La voluntad. Un asesino no se hizo asesino por ser asesino. Un asesino se hizo asesino por algo que vivió y que fue sembrado como pensamiento en su mente, afectó sus emociones y actuó en asesinato. ¿Vamos bien? La mente tiene una capacidad para crear cosas extraordinarias como el Facebook para ser de bendición, no para usarlo de mala forma. Una computadora para ahorita poder yo predicar. La mente tiene la capacidad de ser un depósito donde puedes crear cosas extraordinarias, pero también se pueden depositar cosas negativas. Haga de cuenta que cuando llega al alma ese pensamiento, el alma empieza a traer, diga conmigo, como un flash. El alma empieza a generar un flash que está conectado con la parte del cuerpo donde está el cerebro, y el cerebro enseguida de su banco de información ¡pum!, saca la imagen. Porque el diablo lo que va a buscar atacar es el alma, no el cerebro en primer lugar. Entonces va a llegar ahí para afectar la mente del alma y en ese momento sacar una información de su subconsciente y traerlo a la memoria. Es por eso que hay personas que podemos ser que nos dicen algo y enseguida ya reaccionamos mal, ¿no? Enseguida en este momento Chucho le dijo a la otra persona, pues nos agarramos a golpes o qué, ¿no? No filtran, porque hay enojo, hay ira, porque hay una reacción, porque de niños tal vez eran personas menospreciadas, odiadas, rechazadas y tienen tal molestia que cuando alguien le dice, pues a los golpes, a los golpes. Vamos bien. Y afecta las emociones. Y cuando afecta las emociones del alma, el alma lo va a exponer en el cuerpo. Por eso hay personas que tienen amargura tanto en el alma de resentimientos que se empieza a convertir en cáncer. La misma Biblia habla que es resequedad de huesos y la resequedad de huesos empieza a generarse ¿cómo se dice? Osteoporosis, artritis, perdón. Y de repente puede haber de la amargura traer cáncer. ¿Sabía que la palabra cáncer en el original hebreo significa resentimiento? Y ya cuando no solamente afectó la mente y el cerebro con banco de información, afecta las emociones con resentimiento. Y de repente esa persona por un pensamiento puede ser llevado a una vida de cáncer y de muerte física. Y posiblemente espiritual también. Quise ejemplificarlo con él. Muchas gracias, Lourdes. ¿De qué nos estamos nutriendo? De lo que hay en el banco de información en el cerebro, de las voces que el diablo, susurra y nos hace creer,
o lo que Dios habla acerca de nosotros? Si yo no sé quién soy, no podré emplear una batalla eficazmente. Ganar una batalla eficazmente. Es por eso que muchos jóvenes que están aquí les cuesta vencer cosas, porque se están rodeando de información que no les está nutriendo. Y están como un vicio en la mente, recordando y trayendo un daño, sus debilidades, se sienten inseguros, inseguras con su apariencia, con su forma de vida, con lo que han vivido, qué sé yo, y empieza a almacenarse un estiércol en la mente. ¿Han oído el versículo que dice, y dile a Satanás, escrito está? ¿Cuántos lo han oído eso? Que cuando te venga un ataque, dile al diablo, escrito está, pues yo lo hacía y me iba peor. Yo le citaba, les escrito está, y me iba peor. Porque no me conocía a mí mismo. Porque cuando uno sabe que es hijo de Dios y sabe de quién le pertenece y cómo es amado, que no me importan las opiniones de alrededor, sino lo que Dios piensa de mí, vendrá el diablo y me querrá susurrar mi pasado o lo que la persona me dijo en mi presente y no me va a afectar, porque lo que más me importa son los pensamientos que Dios tiene acerca de mí. Y por eso cuando el pensamiento del diablo quiere venir a la mente, ¡pum!, no va a pasar. Porque ya hay una fortaleza de Dios. Pero pasa lo contrario. Hay personas que tienen una fortaleza de pensamientos tan negativa en su mente que cuando quiere venir la palabra de Dios como este momento, muchos se duermen porque no les interesa, otros se hartan porque dicen eso no me gusta, no quiero nada de Dios, porque ya tienen una fortaleza en su mente que Dios quiere hablar, pero no le permiten. ¿Qué semilla estás permitiendo en tu mente? Porque como eres, como piensas, así es como eres. Deja de culpar tu pasado y lo que has vivido. Más bien, eres tú el del asunto. Incluso deja de echarle la culpa al diablo también. Conócete a ti mismo. Porque dice la Biblia que nosotros como hijos el diablo no nos puede tocar. Pero ¿qué pasa? Estamos dando lugar a otras cosas. No le estábamos dando importancia a lo que realmente es importante. Estamos siendo tan atacados con ideas, con la televisión, con las redes sociales que ponen mentiras, falsedades. Y empezamos a generar, yo no tengo esa vida como la que pone ese artista en las redes sociales. Qué vida tan maravillosa. Y empiezan unas mentiras. ¿De qué nos estamos llenando? ¿Qué fortalezas has puesto en tu mente? ¿Qué has hecho verdades y que no son verdades? ¿Cómo lo sé, Enrique? Tienes que ir a la Biblia. Tienes que tener la capacidad debemos de tener la capacidad de ir a las Escrituras para conocer la verdad. Dirás, Enrique, pero ¿cómo le hago? Es que abro la Biblia y de repente digo, aquí, ¿no? Arrepiéntete, ¿no? Bueno, eso no, ¿no? Le cortas. Dios nos ha dotado hoy de una capacidad tan maravillosa que existe San Google. Autoanalízate, di qué pensamientos me vienen, depresivos, rencor, odio, y apúntalos. Vas a tu computadora, al internet, y en San Google pones versículos que hablen de la depresión, de la ansiedad. Y los vas leyendo y te empiezas a llenar de ellos, a saturar tu mente de ellos. Porque te voy a decir algo: mientras más pienses en algo, más poder le das. Si más piensas en el rencor, más poder le vas a dar. Porque sí, es sin duda alguna que muchos decimos, el diablo no tiene poder, sino el que tú le das. Pero de manera práctica, ¿cómo pasa? Cuando tú dejas que esos pensamientos se alimenten y estás pensando y pensando en ellos, en lo que te hicieron pensando, más poder le das. Es como cuando alguien hace ejercicio, más ejercicio como yo, se le generan estos músculos. Y es duro el músculo porque se ha ejercitado, pero alguien que no, pues se le ablanda, como yo no los tengo. Mientras más pienses en algo, más poder le das. Por eso dice la Biblia,
Ay Dios, creo que no se los puse aquí. Es Isaías, pero recuerde, pero le pido una disculpa que no tenga la parte. Yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera, porque en mí ha confiado. Y empieza a fortalecer. Isaías, ¿qué, mi amor? 26:3. Hermosa ayuda idónea, ¿no? ¿Sabe? ¿Por qué no tiene paz? Porque se alimenta de los pensamientos que no son correctos, del pasado, de su presente, temores del futuro, y el diablo viene y les habla de un futuro desastroso. De eso se está alimentando. ¿Cómo lo hago, Enrique? Suple un pensamiento negativo por otro. ¿Sabe? 2 características para vencerlo, y con esto quiero terminar. Cuando a mí me decían, ve y dile este versículo y dile al diablo, así escrito y está, y él se va a ir. La situación era peor porque yo no conocía, en primer lugar, este es el primer punto, mi identidad. ¿Por qué creen que Jesús, cuando le decía esas palabras, era porque él sabía quién era? ¿Por qué creen que el diablo lo que atacaba en el desierto era sobre la identidad de hijo? Y le decía, si eres hijo de Dios, haz que esto pase y esto. Si eres hijo de Dios, haz esto que pase y esto. Pero cuando nosotros dudamos acerca de esto y no sabemos que somos hijos, porque lo oímos, incluso por nuestros errores decimos, no, no soy hijo, y nos dejamos convencer por esto. No, eres hijo. Cuando no sabes quién eres muy susceptible a ser atacado y hacer que tú creas los pensamientos que no son correctos. Tienes que saber tu identidad, afirmarla, creerla. No es que necesito sentir que soy hijo. No se trata de sentir, es de creer que eres hijo, porque la Biblia dice, no porque tus sentimientos lo dicen, sino porque la Biblia dice que eres hijo, punto. Segundo punto. Llega un momento donde puedes citar la Biblia ya en tu identidad, seguridad, y decirle, ¿sabes qué? Escrito está. O ignorarlo. Lo que el diablo quiere es que le prestes atención. Y como puedes estar tan viciado de esos pensamientos negativos, te va a costar al inicio poder vencer esos pensamientos y no prestarle atención. Como aquel niño que era molestón en la primaria y que dices, no, no quiero, y lo ignorabas, no te hablaba y como que pues no existía. Así también es con el diablo. Llega un momento donde ignoras eso, no prestas atención. Te llegan pensamientos, imágenes, lo ignoras. ¿Estás viendo la tele? Sigue viendo la tele. ¿Estás leyendo un libro? Sigue leyendo el libro. Y eso pierde poder. Porque no lo basas solamente porque lo estás ignorando, sino porque sabes quién eres. Es hijo y no le prestas atención a eso. Si alguien viniera a tu oído y te dicen, no vas a hacer nada en la vida, y viniera alguien que te dice, vas a hacer cosas extraordinarias en la vida, cuando la mente está viciada, se va más por esto. Por eso cuando escuchas promesas aquí, de Dios, de la palabra, saliendo de aquí te cuesta volverlas a tomar. Incluso te cuesta volver a retomar y abrir tu cuaderno. Nos cuesta abrir nuestro cuaderno y leer lo que alguna vez escribimos el domingo, para poder meditarlo y sembrar nuestra mente. Más bien salimos de aquí, ay, me acordé de que hizo esto esta persona, y más nos enviciamos en eso. ¿De qué estás alimentando tu alma? ¿De qué estás alimentando lo que hay en el alma, la mente, las emociones y tu voluntad? Dios dice, sé los planes que tengo acerca de ustedes. Planes de bien. Ay, Dios, es que me equivoqué, entonces me vas a hacer algo malo, o ya no me vas a dar lo que tanto anhelo. Planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hay un ambiente espiritual que no podemos pasar o ignorarlo, porque si lo ignoramos, la vida va a ser cruel. Vamos a vivir como muertos. Póngase de pie. ¿Sabe por qué el Salmo 23 dice, tú unges mi cabeza con aceite? Porque el aceite pudre yugos. La Biblia es clara. Y el pastor en la antigüedad iba y le ponía aceite en la cabeza
para que también le recorriera por la nariz y se le metiera al cerebro, porque habían moscas que se le metían a las ovejas y se le iban al cerebro y empezaban a poner huevillos y empezaban a distorsionar, y por eso los becerros iban y se chocaban contra la pared una tras otra y se pegaban porque había algo en el cerebro que les estaba afectando. Y Dios quiere en este momento derramar de su aceite, de su unción en tu mente, en tu cerebro, en todo tu ser, para que se empiecen a pudrir todo huevo, toda mentira que ha sido puesta en tu cerebro. Todo aquel miedo que tienes acerca de tu familia, ¡hey, ten paz! Que te dice, no hay solución. Dios te dice, hay solución. Todo aquello que te dice, no vas a tener una pareja en la vida, Dios te dice, hija, si supieras que así va a ser, vas a tener tu familia. Aquel miedo que tienes de lograr algo para poder generar algo para tu próxima familia, recursos económicos, qué sé yo, y Dios te dice, tranquilo. No te dejes guiar por lo que la gente te pueda decir negativamente, por lo que tu pasado o lo que el diablo te susurró para traer de tu banco de información pensamientos negativos. No más eso. Suple los pensamientos negativos por mis pensamientos.